no se sintetizan las proteínas en esa célula cancerosa y por lo tanto esa célula cancerosa muere, ¿verdad? Tenemos la alfa-amanitina, que es producida por este hongo Amanita phalloides. Generalmente esta molécula que se encuentra en estos hongos causó muchos problemas en Europa en la época de otoño, porque la gente en otoño es donde se proliferan los hongos en los bosques, ¿no? Y la gente, por tradición familiar, iban los fines de semana, tomaban los hongos y cenaban con esos hongos. Resulta que muchos de ellos no sabían reconocer, pues los ancestros sí, pero es como que los ancestros sí y no nos va pasando la información bien y venimos nosotros a recoger los hongos, comemos y moría la familia completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un inhibidor del ARN y por lo tanto no se sintetizan proteínas y nuestro cuerpo enseguida muere, ¿sí? Entonces por intoxicación. Hasta que ahora todos los existen los guardabosques y revisan lo que llevan las personas. No se ha perdido la tradición, pero sin embargo revisan lo que llevan las personas para saber si es tóxico o no. Entonces fíjense, este hongo produce esta molécula y esta molécula no lo que va a inhibir es a la polimerasa, es a la enzima, ¿sí? Y por lo tanto, al inhibir la enzima no ni va a reconocer el sitio de reconocimiento, ¿verdad? No se va a unir al sitio de reconocimiento, mucho menos va a permitir la hidrólisis de los dobles enlaces y mucho menos va a permitir el alargamiento del ARN, ¿sí? Entonces inhibe la polimerasa. Aquí dicen concentraciones de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9 molar, inhibe la polimerasa 2 y detiene la síntesis del ARN. Y cuando están en menor concentración, inhibe la ARN polimerasa 3 y detiene completamente la síntesis del ARN transferencia y por lo tanto se detiene completamente la síntesis de proteínas. ¿Sí? Tenemos esta rifamicina que también actúa, es producida también por una levadura, la Streptomyces mediterranea, que actúa sobre la ARN polimerasa tanto en los procariotas como en la mitocondria y se utiliza esta para tratar la tuberculosis, ¿sí? Se utiliza para tratar la tuberculosis. Ok. Aquí vemos este cuadro que se lo tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Es como los puntos isoeléctricos y los pK, es igualito. O sea, un cuadro que está y que tenemos que aprender a manejarlo, ¿sí? O sea, no aprender de memoria, no. sí ocupar. Exacto, tenemos que aprender a manejar. Este es el código genético, ¿sí? El código genético es un código universal, es decir, que tanto la mosca como nosotros, que somos organismos superiores, como el gusanito, como el mono, como la hormiga, tenemos el mismo código genético, con algunas excepciones, por supuesto, ¿sí? Con algunas excepciones, pero tenemos un código genético universal. Y como la síntesis de proteínas se da es por los, ¿se acuerdan que yo les dije? Copien aquí el anticodón, ¿sí? Ese anticodón es un triplete. Son 3 bases nitrogenadas, 3 nucleótidos, 3 bases nitrogenadas, 3 nucleótidos. Y el codón va a estar en el ARN mensajero, que es el que se va a leer, ¿sí? Entonces, cuando hace unión el anticodón con el codón, que es complementario, es donde se deja el aminoácido correspondiente, ¿sí? Entonces, este código genético corresponde al codón, ¿sí? Al codón que tiene el ARN mensajero. Ese codón es un triplete, es decir, 3 nucleótidos son los que se van a leer, ¿sí? Entonces tenemos que ese nucleótido tiene la primera posición, ¿sí? La segunda posición y la tercera posición. Yo no traje marcadores, ¿trajeron un marcador? Por favor.
Entonces, vamos a suponer que el codón sea A, U, C. ¿Sí? A, U, C. Entonces, yo busco la primera posición, es la A. Entonces, yo busco la primera posición, A, ¿verdad? Segunda posición, U. Entonces, yo sé que la segunda posición, U. Y tercera posición, C. La tercera posición es esto. Busco la C. Y me dice que AUC es ¿qué? Isoleucina. Entonces, este aminoácido, este triplete, que se conoce como triplete, codifica ¿qué aminoácido? Isoleucina. A ver, otro. ¿Sí? Entonces, aquí está el ARN. Continúa y se mueve. Dígame otras letras. C, U, C. Entonces, ese CUC se busca. Primera posición, C. Segunda posición, C. U. Aquí va, aquí, U. Y tercera posición, C. Tercera posición, C. Leucina. ¿Sí? Leucina. Entonces, este aminoácido va a codificar la leucina. Y así se van codificando todos los aminoácidos, o sea, toda la proteína. El primer aminoácido. Viene otro aminoácido, por ejemplo, el GCG. ¿Sí? El G. Entonces yo busco G, primera posición. Segunda posición C, que sería aquí. Y tercera posición G, que voy para acá. Y sería valina. ¿Sí? Entonces, ese aminoácido es Valina. valina. Alanina. Sí. Segunda posición C, alanina. Tienen razón. Alanina. ¿Sí? Entonces, así se codifican los 20 aminoácidos. Pero ¿qué pasa? Que hay posiciones de stock. ¿Sí? Entonces, cuando ya el triplete, este triplete continúa, vamos a suponer, aquí es más fácil también, ahorita lo veo. Este triplete continúa, esta ARN continúa y se encuentra con uno que dice UAA, ¿sí? Y ese o UAG, entonces eso no codifica ningún aminoácido y van pasando varios ARN de transferencia y no hay ningún aminoácido, quiere decir que es stop y se libera la cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces ese código genético, ¿sí? Fue elucidado por estas dos personas, ¿sí? 10 años después que Watson y Crick escribieran el ADN, ¿verdad? Y es universal. Aquí tenemos, este es mucho más fácil para manejar ustedes. Tenemos, esta es la primera base, ¿sí? La segunda posición y la tercera posición, ¿sí? La tercera posición. Entonces, fíjense, el codón de inicio para el ADN es el TAC, ¿verdad? Y mientras que el codón de inicio para el ARN es el AUG. Estos codones van a decir entonces el alargamiento de la proteína, ¿sí? ¿Qué significa lo de TAC y AUG? El AUG es diamina, adenina, citosina, ¿sí? Ese es para el ADN. Uracilo. Y para el ARN es AUG, que generalmente es inicio en el ARN, pero cuando se encuentra en la mitad es metionina. AUG, vamos a ver si es metionina. A, U, G, metionina. Ahí está más fácil. Es más fácil, aquí está más fácil. Vamos a suponer AUC. AUC. A, U, C, isoleucina. ¿Sí? CUC. CUC. Leucina. GCG. CG. Alanina. ¿Sí? Está más fácil. Sí, este está más fácil. ¿Sí? Pero entonces es un código. Está más bonito ese. Que si yo se lo pongo y le digo, le doy una cadena de ARN, ustedes tienen que saber cómo es la secuencia polipeptídica. ¿Sí?
¿Por qué? Porque al saber manejar este código, saben cuál es la secuencia de la cadena polipéptida. ¿Qué es Dígame. PH? Está al lado por encima de leucina. PHE. Arriba, arriba. ¿A dónde? ¿Dónde? Aquí. En la U, en la. Triptófano. Aquí, tirosina. Más arriba, dos. Más arriba. Ay, ay, ay. Fenilanalina. ¿Cómo? Fenilanalina. Ah, con Solo que no lo escriben sino en inglés. Fenil. P con P. Fenil. Fenil Fenil. se escribe en inglés así. Penil. Ajá. Eso no lo hemos Fenilalanina. Fenilalanina, glicina. Este es ácido glutámico, apártico, alanina. La diferencia del glutámico a la glutamina es que aquí la glutamina es con N. Vamos a buscar la glutamina, ¿ves? Es con N. Histidina, prolina, leucina, triptófano, stock, cisteína, stock, tirosina, serina, leucina, fenilalanina, glicina, glutámico, apártico, todo. Y aquí también sería igual el stop como la otra. En el stock es el mismo de parada. Vamos a suponer este stock es UAA. A ver. Ok. UAA. Ajá. UAA o UAG. Cualquiera de esos dos es stock. Ya. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahí se detiene la cadena polipéptica. ¿Sí? Y los tres codones de terminación, como les dije, son los de stop, o UAG, o UGA, o UAA. ¿Sí? Que son los tres, estos tres que están aquí. Ok. Tenemos entonces el código genético, lo que les digo. Este es el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, el ARN mensajero se va a leer en triplete. Cuando yo digo triplete, son de 3 en 3. ¿Sí? De 3 en 3. ¿Sí? Entonces, este triplete dice AUG. Por lo tanto, este triplete es del ARN mensajero y codifica metionina. Pero cuando el ARN de transferencia se va a unir, que tiene aquí el anticodón, ¿cuál sería la secuencia de este anticodón aquí? A ver, Si tiene que ser complementario. ¿Adenina con quién se une? con citos. No. Uracilo. Uracilo con adenina. Y guanina con citosina. citosina. Entonces, el anticodón lleva este triplete. ¿Sí? Y cuando él viene aquí y lo reconoce, enseguida deja la metionina. Si no lo reconoce, si no es complementario el codón con el anticodón, sale y viene otro ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, hasta que haya complementariedad entre el codón y el anticodón. Entonces, aquí, ¿cuál sería el anticodón de este? Aquí uracilo, guanina, citosina. Ese sería el anticodón. ¿Cuál sería el anticodón de este? Citosina, Uracilo y guanina. citosina. Aquí, ¿qué sería? Guanina, adenina. Aquí, ¿cuál sería? Guanina, citosina, Aquí. uracilo, citosina, guanina. Y aquí. Adenina. Uracilo, citosina. En la leucina está la T y va la A. ¿En dónde? En la leucina, en el cuarto. Aquí. Sí, ahí va la. Ah, ¿por qué va la A y no la timina? Porque uracilo es con adenina. ¿Sí? Entonces, esto se entendió. ¿Otra vez? Ok. Este es el ARN mensajero. ¿Sí? Ese ARN mensajero se va a leer en triplete. ¿Sí? En triplete. Ya sabemos que a qué corresponde, porque este es metionina, porque este es treonina, ¿verdad? Por el código genético que acabamos de ver anterior. Vamos a suponer ACG. ACG, que es treonina. ¿Sí? GAG.
G, A, A, G. ahí, Arriba creo que. G, A, A, G. G, Glutamo. glutámico. Entonces aquí glutámico o glutamato. Ya sabemos por qué son estos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, este ARN de mensajero, para que se quede el aminoácido, para que este aminoácido se quede, aquí va el aminoácido. Este es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia. Y aquí va el aminoácido. ¿Qué aminoácido iría si esto es complementario? Pues la metionina, ¿sí? ¿Qué aminoácido iría aquí? La trionina. Entonces, ¿cómo es complementario? ¿Cómo se sabe que se tiene que dejar ese aminoácido? Porque este codón, que es lo que llamamos codón, tiene que ser complementario con el triplete que lleva el ARN de transferencia. Y el ARN de transferencia se le denomina anticodón a ese triplete. ¿Sí? Anti porque tiene que ser contrario al codón para que sea complementario. Entonces, ¿con quién siempre se une la adenina? Con el uracilo. ¿Con quién se une la citosina? Con la guanina. ¿Y con quién se une la guanina? Con la citosina. ¿Sí? Siempre las uniones van a ser adenina, timina o adenina uracilo, dependiendo, este en el ADN y este en el ARN, ¿sí? Y para los dos, guanina o citosina, tanto para el ARN como para el ADN. Entonces, este es el anticodón. ¿Cuál sería el anticodón de este? Citosina, guanina, uracilo, adenina, uracilo, adenina. ¿Sí? ¿Ahora sí entendieron lo de atrás? ¿Sí? Este, por ejemplo, guanina, este citosina y este citosina. Adenina, uracilo, guanina, citosina, citosina, guanina. Y este, que es el stop, es uracilo, adenina, adenina, uracilo, guanina, citosina. Pero ¿de quién va a ser el código genético? ¿De los anticodones o de los codones? De los codones, de los codones, ¿sí? El código genético es del ARN mensajero, no del ARN de transferencia, ¿sí? El ARN de transferencia tiene que ser complementario a esos tripletes, ¿sí? Para que dejen los aminoácidos. Una sola cadena, ¿no? Ajá. Y ahí va uniéndose entre este y este hay un enlace peptídico, entre este y este un enlace peptídico, entre este y así se va uniendo la cadena polipeptídica, ¿sí? ¿Duda con esta diapositiva? ¿No?